Porque todos los seres tenemos derecho a sanar, pero nadie dijo que es fácil. Tejidos de conciencia, con Marianne de Yaca, terapeuta sanadora, creadora del sistema holístico Tejido Eónico de Sanación. Muy bienvenidos y muy bienvenidas a su podcast Tejidos de Conciencia, porque no podemos ser la misma persona y la misma versión de nosotros mismos las 24 horas al día. Hoy queremos hablar sobre esas distintas facetas, incluso la rara. Yo soy Anita Lovi. Y yo soy Marianne de Yaca y les damos la bienvenida con todo nuestro amor a este nuevo episodio en el que vamos a hablar de la rareza, justamente. Sí, ¿no? ¿Cómo poder, qué es eso de la rareza además, ¿no? ¿Cómo poder apropiarnos de este anhelo profundo de descubrir quién soy, cuál es mi lugar en el mundo, Ujú, ujú. donde hay una parte quizás rara nuestra que termina al fondo del placard, que no nos atrevemos a mirar o tenemos muy tapada con otras cosas, ¿no? O fíjate, o sabemos que somos raros, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros hay que sabes que eres raro, que te sientes raro, que sientes como que no, que hay algo que no embona o que no se adapta al entorno en el que vives? Y entonces creces con una sensación de desadaptación y de ser inadecuado, y entonces te va creando una serie de inseguridades. ¿Habrá alguien que nunca se haya sentido así? Como Sí, raro, sí, un yo poquito, conozco gente, bueno, yo creo que como desde chiquitos. ya te iba yo a decir que sí, pero yo creo que, em, no, yo creo que sí hay personas que nunca se han sentido raras, perdón, que nunca se han sentido normales, que nunca que no, ¿qué dije? Al revés, que siempre se han sentido normales Ok. y que ellas piensan que son iguales que todo mundo y que todo es perfecto con ellos y así. Pero he conocido muchísimas personas que en algún punto de su vida se han dicho, es que yo soy rara, es que yo no soy como los demás, y que tienen esta como personalidad oculta que no sacan a la luz porque tienen mucho miedo de ser rechazados o de no ser comprendidos o de no ser queridos o de ser excluidos, ¿no? Entonces, hay mucho de eso. Vemos mucho de eso, por ejemplo, en la formación, en el programa de la formación de sanadores, que entran los participantes al programa y dicen, ay, al fin encuentro gente como yo, ¿no? Al fin encuentro a mis afines. Entonces, hablar de la extrañeza nos hace hablar de la afinidad también, hablar de lo raro. Entonces, en unas cosas puedo ser raro, en unas cosas puedo ser extraño, pero en otras puedo ser muy afín a otros seres o a otros entornos. Y yo creo que aquí lo que es muy importante es ver cuáles son estas partes nuestras en donde nos sentimos raro, que no pertenecemos o que somos extraños o diferentes al entorno. Y aquí, por ejemplo, pienso en los niños, a lo mejor cada vez un poquito menos, pero todavía se da. Todos estos niños que no se sienten normales porque no juegan con pistolas o porque no juegan a la guerra o porque no les gusta pelear, o porque no les gustan los juegos agresivos. He tenido un montón de pacientitos que tienen toda una sensación de desadaptación porque están en entornos escolares en donde el ambiente es muy agresivo. Y entonces ellos dicen, pues yo no puedo jugar con nadie, porque yo no, a mí no me gustan las pistolas. Y entonces son criticados, son juzgados, les dicen que son gays, aunque no sean gays, pero con esta
agresividad y con este bullying dentro de los mismos niños, en donde no son aceptados porque al niño de manera natural pues no le gusta la agresión o no le gusta la guerra. Y entonces, fíjate, tienen que ocultar esta parte de sí mismos y una de dos, o se la pasan solitos en los recreos y no juegan con nadie, o son niños que tienen que forzarse a ser de una manera distinta, ocultan su propensión a la paz o a la tranquilidad o a la armonía, eso queda como oculto, como algo que no debe de salir, como algo que puede ser incluso peligroso, y transforman su personalidad de ser una personalidad pacífica a agresiva. Y entonces ellos crecen pensando que para sobrevivir, pues tienen que volverse bruscos, tienen que pelear, tienen que insultar, tienen que empujar al otro, tienen que defenderse o de atacar antes de que los hieran y van transformando toda su personalidad, pero en el interior se siguen sintiendo raros. Saben que hay una parte de sí mismos que está oculta, que no puede salir, porque si sale, entonces corren el riesgo de que los vuelvan a excluir y mantienen ocultas todas estas cualidades, ¿no? Lo mismo pasa con las personas que, por ejemplo, nacen artistas en un entorno en donde no hay artistas, ¿no? Imagínate una familia en donde todos son ingenieros, por ejemplo, ¿no? O todos son médicos. Y de repente nace un artista, nace un músico o nace un pintor. Y entonces este es el raro, el que tiene cualidades esenciales que son diferentes al resto de la familia. Y claro, este que es artista, pues además de ser muy creativo, va a ser muy sensible, va a ser alguien que llore fácilmente o que se emocione fácilmente. Si está en un entorno de venir de familia en donde todos son científicos o todos son ingenieros o todos tienen esta estructura de pensamiento en donde son más cuadrados, los meten a escuelas que funcionan exactamente igual. Entonces, ¿qué hacen estos niños que son sensibles, que son artistas y que lo que menos importa es el desarrollo de su sensibilidad o el desarrollo de su creatividad? Y lo que más importa es que cumplan las reglas, que obedezcan a un cierto tipo de pensamiento con el que el niño nomás no va. Entonces, ahí podemos ver esto de ser raro. Entonces, ser raro es ser, ¿cuántas veces nos hemos sentido nosotros raros por tener algo que es diferente del entorno en el que nacemos? Incluso cómo nos hacen sentir raros, es que desde niños me recordé una paciente que dice es que yo no podía ser niña, o sea, a mí esperaban que yo sea un adulto pequeño, ¿no? Entonces, todo lo que haces como un niño naturalmente está mal y empiezan a cortar esto y te quería preguntar también cómo o sea, si crees que se relaciona esto con esta historia del patito feo. Ay, totalmente, Te ¿verdad? escuchaba y decía, pues el patito feo. Es Y si el nos puedes patito hablar más de feo. esto, ¿no? Porque Sí, es sí, una sí. gran ejemplo. Sí, esta historia de, bueno, todos ya saben, pero la podemos como recrear. Esta historia de este patito que nace, pues está con sus hermanitos patitos y nace con que tiene a su mamá y a su papá, pero nadie lo quiere porque sus plumas son diferentes, su tamaño es diferente y su manera de hacer sonidos es completamente diferente al de los patos. Entonces todo el tiempo lo están segregando y el patito va creciendo con una depresión profunda, muy triste y sintiéndose el feo, por eso se llama el patito feo, el raro y el extraño. Entonces, él le quiere preguntar a Dios, ¿por qué lo hizo tan feo? ¿Por qué lo hizo diferente? Y vuela hasta el lugar en donde están los designios divinos y llega a un portal. Y en este portal está el guardián. Y cuando el guardián pues está ahí porque no puede dejar pasar a cualquier persona que vea los designios divinos. Entonces el guardián sale al encuentro y le dice, ¿y tú qué haces aquí? ¿A ti quién te invitó? Y le dice el patito, pues no, a mí no me invitó nadie, pero mira, es que yo estoy tan triste y estoy tan desolado y yo quiero entender por qué Dios me hizo
tan feo y tan diferente, y yo no canto como mis hermanos, no camino como mis hermanos, tengo plumas diferentes, tengo un tamaño diferente, y quiero entender por qué Dios me puso esta prueba tan grande de hacerme distinto. Entonces el guardián de los designios lo ve tan desolado que le dice, bueno, mira, está bien, ya deja de llorar, te voy a dejar pasar, pero con una condición. No puedes preguntar por qué, no puedes preguntar cómo y no puedes preguntar cuándo. ¿Estás dispuesto a cumplir con esto? Y le dice el patito, bueno, a ver, te lo repito, no puedo preguntar por qué, no puedo preguntar cómo y no puedo preguntar cuándo, no puedo preguntar nada, no puedes preguntar nada. Y entonces, ¿para qué quiero pasar? Para observar. Tú solamente vas a observar los designios divinos. Y el patito dice, bueno, no tengo nada que perder, ya llegué hasta aquí. Y lo que quiero es ver y a ver si observando entiendo. Entonces lo deja pasar el guardián. El patito llega a donde están todos los designios divinos, las luces, empieza a ver maravillas, ¿no? Y él se acuerda de su promesa de no preguntar por qué, porque ya quería preguntar por qué, ya quería preguntar cuándo y ya quería preguntar cómo, pero se acuerda y no pregunta nada y simplemente observa y observa y se entrega a la observación. Y entregándose a la observación, se deja ir en su propio vuelo hacia los mismos designios, hasta hacerse uno solo con los designios divinos. Y en esta entrega, el patito no entiende qué pasa, pero hay algo en sí mismo que es diferente y tiene paz. Entonces el patito regresa a los designios cuando ya está listo para regresar a su casa y el guardián que sigue ahí en el portal, ¿verdad? Lo ve venir y no lo reconoce. Y le dice, ¿y tú quién eres? ¿Cómo que quién soy? Pues soy yo, tu amigo, el patito, el que pasó por aquí hace un tiempo y quería ver los designios de Dios. Oye, amigo, pero estás cambiadísimo. ¿Qué te sucedió? Mira nada más qué alas tienes tan grandes, qué cuello tan largo, qué pico tan bonito. ¿Qué fue lo que te pasó? Pues yo nada más observé. No pregunté nada. En la observación me entregué y cuando me entregué a mi esencia y me di cuenta que soy cisne y me transformé en lo que soy, en un cisne. Entonces, este es el cuento del patito feo, que me gusta muchísimo porque nos sentimos diferentes. Volviendo al ejemplo de los niños de paz. Los niños quieren paz, nacen con un corazón pacífico y se alertan y se ponen mal con la violencia, con la agresión, con la guerra, con todos los juegos de las pistolas, con todos los juegos de las guerras, y los niños no quieren eso. Entonces, si los niños entran en un entorno o nacen en un entorno aguerrido y agresivo, los niños se van a sentir completamente fuera de su esencia. ¿Qué es lo que necesitamos hacer con estos niños? Y luego, si estos niños no son atendidos y van creciendo con muchas inseguridades, pues imagínate que llegan a la edad adulta y también están en entornos en donde nunca se van a sentir bien, donde nunca van a estar con personas afines a ellos. ¿Qué es lo que necesitan hacer estos niños ya de adultos en caso de que los padres no hayan atendido la esencia del niño? Pues lo que necesitamos hacer es observar nuestra esencia y entregarnos a nuestra esencia. Es como ser completamente honestos y verdaderos con nosotros mismos y decir, a ver, yo soy sensible, yo soy de paz, o yo soy creativo, o yo soy que lloro, o yo soy que puedo percibir muchas cosas. Entonces, apropiarnos, o yo soy muy, muy calculador
Y también puede ser que, imagínate, ahora te pongo el ejemplo al revés, ¿no? Imagínate un niño que nace con cualidades de ingeniero, pero lo meten en una escuela activa donde no hay reglas, donde no hay, ¿no? Estas escuelas donde no hay normas, donde todo el mundo es como muy libre, no, pues ese niño no va a saber qué hacer en un entorno así, va a empezar a sentirse también fuera de lugar. Entonces es súper importante que podamos mirar cuál es la esencia que tenemos ahora de adultos, apropiarnos de esa esencia, saber que eso no nos hace diferentes. Es hasta que nos apropiamos de nuestra esencia es que podemos saber que no somos diferentes. Somos diferentes al entorno, pero no somos diferentes en otros entornos. Cuando nos podemos apropiar de nuestra esencia, podemos buscar los entornos en donde sí somos afines, en donde vamos a dejar de ser diferentes. Entonces es como apropiarse de uno mismo y decir, acepto mis diferencias, sí soy diferente. Y aceptar mis diferencias no me hace estar equivocado, no me hace ser una mala persona o no me hace, o sea, es simplemente yo tengo ciertas cualidades que no embonan con este entorno. Aquí soy diferente y está bien ser diferente. Es quien soy. Y con mis diferencias, a lo mejor encuentro otros diferentes. Y si encuentro una comunidad de diferentes, como mi comunidad de cisnes, en donde yo pueda sentir esta afinidad y ahí hacer amistad, ahí hacer hermandad, ahí estar con los que son como nosotros, en esa afinidad, en los muchos diferentes que cuando están juntos se convierten en iguales, en afines. Y Marian, ¿cómo acompañas también en tu experiencia como terapeuta? ¿Cómo acompañas a alguien que comienza a despertar a su rareza? A decir, ay, pues también en un contexto y en un mundo donde siempre estamos buscando dar una imagen, Ay, sí, o parecer normales, sí. ¿no? Y que estamos llenos también el mismo sistema nos dice cómo debemos de vernos, cómo debemos Ujú. de sonreír en ciertas situaciones, o cómo debemos de vestirnos, o cómo debemos de presentarnos ante el mundo para poder ser normales, intentando Exactamente. pues aplacar nuestras rarezas, ¿no? Y perder pues, la individualidad, la esencia. Ujú, ujú. Y fíjate que lo que estás tocando es súper importante porque estamos imbuidos y envueltos por toda la mercadotecnia, por toda la publicidad, por todas las marcas, por todos los productos, por todo. Entonces ves a todas las personas vestidas iguales, como bien dices, con, con el mismo sello, ¿no? Con las mismas bolsas, con el mismo tipo de zapatos, con todo así como igual, 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 y tratando de embonar en una generalidad para sentir que formas parte. Es que aquí lo que es importantísimo es mirar la importancia de saber que perteneces. Hay tanta necesidad. La necesidad de pertenencia es una necesidad muy humana. Somos seres sociales y somos seres de colectividad. No somos seres aislados que van a estar o sea, ni nacimos en una montaña, en una cueva, ni nos vamos a quedar ahí, ni vamos a morir ahí. Nacimos en un entorno social, en una familia, acompañados de la mamá, el papá, la partera o el médico, quien quiera que sea, pero nacemos en una colectividad, somos recibidos por una colectividad, entonces somos seres sociales. Y la necesidad de pertenecer es una necesidad fundamental del alma para también poderse desarrollar. Entonces tú sabes que perteneces a un país, sabes que perteneces a una cultura o a una filosofía o a una religión, a algo. Todos los seres humanos necesitamos pertenecer a una serie de constructos
que van determinando nuestra identidad. Ahora, lo que queremos para poder evolucionar contentos es que esa identidad sea afín a nuestra esencia, porque el problema es cuando la identidad va en contra de nuestra esencia y queremos que haya afinidad. Si nosotros tenemos la suficiente capacidad de poder observar realmente qué nos gusta, qué no nos gusta, independientemente de lo que dice la sociedad, de lo que dice la familia, y podemos empezar a respetar esta manera de ser y esto que va con mi identidad y con lo mío, entonces vamos a poder unir la identidad con la esencia. La personalidad tiene que estar unida a la esencia, no ir en contra, porque cuando va en contra, además eso genera muchísimo sufrimiento y puede generar también muchas enfermedades. Me acuerdo, ahorita me estoy acordando de una paciente que tuve hace muchísimos años que venía de un entorno sumamente religioso, con normas sumamente estrictas, ¿no? Muy, muy, muy religioso. Y entonces ella era muy criticada porque había estudiado administración de empresas o algo así, que era lo que la familia decía que se tenía que estudiar además, ¿no? Pero pues ella no quería dedicarse a las empresas realmente, ella tenía un ala artística importante, pero además de eso tenía una manera de vestir y sufría mucho por su manera de vestir, porque le gustaba mucho vestir toda exótica y usar vestidos como con formas raras y si eran escotados para ella estaba bien poder enseñar la espalda o poder enseñar partes de su cuerpo y la familia se moría con su personalidad. Entonces, fue muy interesante, primero, que ella pudiera observar, porque ella se vivía a sí misma como una mala persona y como si fuera una prostituta. Entonces, primero era relacionarse a sí misma, y con este ejemplo voy a responder tu pregunta de cómo apoyar a una persona en terapia que se siente, que es diferente al entorno en el que nace, ¿no? Entonces, primero fue eh, apropiarse de lo que le gusta sin juicio y sin crítica. Sino, a ver, ¿a ti te gusta vestirte así? Pues así te gusta. Y respetar eso. Yo me acuerdo cuando era muy jovencita que yo siempre estaba vestida de huipiles y de blusas tejidas de México, pues es otra personalidad y fui altamente criticada por toda mi familia, incluida mi mamá. Nunca se vio bien que yo vistiera de huipiles, de guaraches y de rebozo. Eso era así como, ¡qué horror! Ya llegó entonces yo era tratada como la sirvienta de la casa ya llegó, ¿no? Con ese nivel de desprecio y de exclusión. Además, el trato hacia el diferente siempre es muy agresivo. ¿Cómo trataban a esta paciente mía que se sentía y que era tratada como prostituta, aunque no se dedicara a esa profesión, pero era nada más por su manera de vestir? Entonces, primero es apropiarse de lo que nos gusta, que nuestra personalidad esté completamente afín a quienes somos. ¿Cómo sabemos las cualidades de nuestra esencia? Pues primero necesitamos mirar qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos da alegría, qué no nos da alegría, qué nos da placer, qué no nos da placer, qué es aquello en lo que estamos de acuerdo a participar y qué es aquello en lo que no nos estamos de acuerdo en participar. Y después apropiarnos de todo eso como algo natural. Es como, así soy. Así soy como las orquídeas que no se parecen a las rosas. Así soy como los pinos que no se parecen a los manzanos. Cada quien tiene su esencia. Entonces, apropiarse de la esencia con libertad y con naturalidad. Honrar la esencia también. Y después,
empezar a buscar personas afines y también buscar la profesión que vaya con tu esencia, ¿no? Que esta es una de las cosas más difíciles, Anita, porque cuando nosotros estamos fuera de nuestra esencia y cuando vamos en contra de ella, escondiendo nuestras rarezas, también equivocamos nuestra profesión y entonces nos dedicamos a algo que no tiene nada que ver con nosotros mismos. Pero así como te platico que yo me vestía de huipil y de guaraches y usaba rebozo cuando tenía 15, 16, 17 años, pues claro que cuando yo empecé a trabajar y alguna vez tuve un trabajo en una empresa y tenía que vestir de traje sastre con vestidos altos, con vestidos de estos todos cerrados, con tacones, todos puntiagudos. No, yo, Me cuesta imaginarte así, Marian. no, no, para mí era una tortura, ¿qué te puedo decir? Empezando por los zapatos, ¿no? El tacón, todos angostitos, ¿no? Yo que siempre tenía mis deditos al aire, todos libres, y de repente meterlos a un zapato todo cerrado de tacones y con medias, ¿no? Las medias que a mí me daban una comezón en la piel, así que era así de, oh, ¿cuándo me voy a quitar esto? Y el traje sastre, la faldita, el saquito, que me quitaban toda libertad de movimiento y que además eran con unas telas, a veces eran de lino, pero pues a veces son de telas sintéticas y a mí las telas sintéticas me dan comezón en la piel también, como las medias que son de nylon, ¿no? Entonces imagínate, no aguanté mucho tiempo, ¿eh? No aguanté mucho. Yo por eso dije, yo no puedo con esto. No, no, o sea, voy totalmente en contra y en dirección contraria de quien yo soy. Y eso fue mucho antes de saber que yo tenía en esencia las cualidades de ser sanadora, pues no tenía esa conciencia. Pero afortunadamente tuve la suficiente fuerza para imponerme a mis diferencias y a decir a mi familia, si no me aceptan, si les caigo mal por vestir como visto, pues ni modo, no es mi problema, yo voy a seguir vistiendo así. Y no duré mucho tiempo trabajando en empresas de oficina con horario así de que tenías que checar tarjeta y si llegas tarde te descuentan el día y no sé qué, y además de la ropita y además del trato inhumano a todos los colaboradores, ¿no? Fueron muchas cosas. Entonces, claro que no tardé mucho tiempo en salir de ahí, y de no volver a entrar. Además, porque eso sí. Sí. Sí, sí, y me hace reflexionar, Marian, ¿qué sucede cuando alguien se anima y se atreve a quitarse esas máscaras, ¿no? Y aparece el caos, no sé, digo, ¿qué aparece? Se me ocurre que puede aparecer un caos también, ¿no? Como a veces también confusión de esto sí soy, esto no, o incluso por tanto tiempo haber negado lo que soy, puede haber como una agresividad también, de querer dejar lo anterior, digamos, o poner nuevas maneras de ser en las que todavía no te hallas, que tanta como también atravesar la incomodidad y la soledad que puede generar eso. Claro, la tristeza, ¿no? Es como, o sea, y tenemos casos desde el que yo te puse así simples hasta casos como personas que tienen gustos sexuales distintos, ¿no? Como un hombre o una mujer que nace gay y que cuando se lo dice y que se sabe diferente, se sabe que no es igual, se sabe que sus papás tienen cierta actitud o cierta reacción con respecto a las preferencias sexuales. Y entonces cuando abren su identidad, que va con su esencia, es muy difícil, tan difícil para un gay como para un artista, como para una sanadora, o sea, es muy difícil porque es como, estas, estas no son las normas de la familia, esta no es la manera de pensar de la familia. Entonces sí, por eso hablo de la valentía, ¿no? Tienes que ser muy valiente porque es muy probable que tus padres te vayan a rechazar, que tu entorno te vaya a rechazar, pero es más triste para el alma no asumir su esencia. Eso sí es lo más doloroso que puede haber, más allá del rechazo de tus padres, porque
El rechazo de tus padres puede ser o el rechazo de la familia o de los amigos. Ese es un rechazo externo, pero lo que duele más al alma es el rechazo que uno tiene consigo mismo. Eso sí es toda una herida. Por eso vale la pena apropiarse de uno mismo con lealtad y con fidelidad a la esencia de cada quien. Nos apropiamos de nosotros mismos y después generamos la valentía. Primero es la apropiación, después es la valentía y saber que el mundo te puede decir que no. Y si el mundo te dice que no, está bien que te digan que no. Porque cuando hay estas reacciones como muy violentas de si no me aceptas como soy, te agredo, entonces pues estamos cayendo en el otro extremo, ¿no? Las personas, entonces ahora nosotros vamos a agredir a los que no nos aceptan y nosotros vamos a excluir a los que nos excluyen. Caemos en esta trampa y empezamos a participar sin querer en el mismo juego. Cuando nos apropiamos de nuestra esencia, nos apropiamos desde el amor y desde el respeto de nosotros mismos, pero si ejercemos un respeto con lealtad a nuestra propia esencia, necesitamos practicar el mismo respeto hacia todos los demás. Entonces, si alguien no me acepta como soy, lo respeto. No me enojo, no lo critico, no lo enjuicio, lo respeto. ¿Y qué es lo que sí voy a hacer? Es que voy a buscar a mis iguales. Voy a buscar a todos aquellos que cantan como yo o que vuelan como yo, que ven el mundo como yo, y voy a tener asociaciones muy hermosas con las personas que son afines a mí, y sí las hay. Por más diferente que te sientas, sí las hay. Sí existen en el planeta. Esa es la tarea, ¿no? Salir a buscar tus hermanos cisnes, Exacto. ¿no? Y confiar que ahí están. Ujú. Ujú. Alguien que hablaba mucho de este tema de llegar a ser uno mismo, que le decía el proceso de individuación, era Carl Jung. Ujú. Y te quiero compartir una cita de él para que también nos digas qué escuchas en esto, qué ves, cómo puede nutrir también este tema. Este, Él decía, un ego fuerte no es aquel que se relaciona con el mundo exterior a través de una persona rígida. En lo que a esto respecta, la identificación con una máscara específica inhibe el desarrollo psicológico. Ok. Pretendo con esto expresar el peligro que surge cuando un individuo se vuelve idéntico a su personaje, ¿no? Como un profesor con su libro de texto, y entonces ahora soy profesor en todos lados, ¿no? O el terapeuta con su terapia, y entonces yo soy ahora terapeuta con mi pareja, con mi hijo, con mis amigos, ¿no? Y de ahí podría brotar como consecuencia un tipo de personalidad superficial, frágil y conformista, que lo reduce todo a su persona, esto es, a un estado mental irreflexivo, en el que el sujeto es enteramente inconsciente de cualquier distinción entre su propio ser y lo que otros esperan de él. O sea, se produce la disparidad entre uno mismo y el mundo en el que vive, ¿no? Como qué pasa cuando nos identificamos tanto con los personajes, con las Ujú. máscaras, Ujú. y ya no sé quién soy sin eso. Ujú. Sí, pero ahí hay, yo creo que cuando eso sucede es porque hay un desconocimiento de la esencia. O sea, si un terapeuta, pusiste el ejemplo, por ejemplo, del terapeuta o del médico, si un terapeuta es terapeuta en todos lados, o si un maestro es maestro en todos lados y no puede dejar de enseñar, y cree que eso es su esencia, es como un engaño, es un espejismo. Sin embargo, eso no quiere decir que el maestro en esencia sea un maestro realmente.
A ver si soy clara. Imagínate que alguien nace con la cualidad de ser maestro. Está en su esencia. Y ama profundamente enseñar. Y alguien que ama enseñar también va a amar aprender, ¿no? Van juntas. Entonces, pero son maestros, en esencia. Si ese maestro no se apropia de su esencia de ser maestro, que nace con esa cualidad, es como un músico, ¿no? Un músico que nace con el don de la música, que nace con el don para tocar el violín o para tocar el piano. Nacemos con ciertos dones y con ciertas cualidades que están en la esencia. Cuando nos sentimos extraños es porque no nos apropiamos de nuestra esencia. Y esto sucede mucho cuando nacen seres en comunidades que no tienen nada que ver con su esencia. Ahora, si yo tengo inseguridad con mi esencia, si yo siento que tengo que demostrar mi esencia para ser valorado, para ser visto y para ser respetado, entonces voy a enseñar en todos lados, voy a darle terapia a todo el mundo, porque hay una necesidad de validación exterior, porque lo que hay en el fondo es al revés, es una invalidación del entorno más íntimo, digamos, ¿no? Vamos a suponer que alguien que es, bueno, con los médicos, yo a lo mejor no, porque siempre hay como mucho orgullo de que la familia haya un médico, ¿no? No sé, yo me acuerdo así desde mis abuelos que lo mejor era tener un hijo médico, un hijo sacerdote, un hijo no sé qué, ¿no? Entonces, ahí tienes un hijo sacerdote y casi que la familia completa ya se va al cielo. O tienes un hijo médico y ay, wow, ya todos son sabios en la medicina y todos se van a curar y no sé qué. Entonces, le imponemos a alguien que tenga una cierta profesión, como ser maestro o ser médico o ser o ser la profesión que sea, pero esa profesión a veces macha con la esencia, a veces no macha con la esencia. Cuando nosotros cuando nos apropiamos de la máscara, como lo dice Jung, y, y la pegamos con la esencia, la pegamos en el sentido de que de que se pegostea tanto la personalidad que ya no sabemos cuál es la esencia, porque la esencia está compuesta por un montón de cosas, no nada más por ser médico, por ser maestro o por ser terapeuta. La esencia se compone de muchísimas facetas del ser. Pero cuando se pegostea de esta manera es porque hay una necesidad profunda de ser validado por el exterior. Como si en casa no te validaron, si no te valoraron como tú necesitabas ser valorada, si no te apreciaron como lo necesitabas, si no vieron tus cualidades realmente, entonces vas a estar necesitando y pidiéndole al mundo externo que te valide, que te valore, y vas a empezar a darle terapia a todo el mundo para demostrar que de veras eres bueno en lo que haces, ¿no? Ujú. ¿Y qué podrías decirle a alguien que está siempre muy pendiente de la impresión que causa? ¿No? Como que se esfuerza y se sobreesfuerza por mostrar como la parte más linda, más luminosa, más presentable de sí mismo. Y que no se atreven a ser ellos mismos, Ujú. porque eso no va a machar con la careta o con lo que estás, o no te atreves a tomar ciertas decisiones porque dices, sí, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a decir la comunidad? ¿Qué va a decir la familia? ¿O qué van a decir en el trabajo? O no te atreves a tener un cierto tipo de pareja porque a lo mejor en la familia no es aceptada esa pareja, ¿no? Porque esa pareja es como diferente, entonces, ¿qué va a decir la familia? Bueno, pues yo creo que va muy en la línea de una inseguridad profunda de desconocimiento de la esencia, volvemos a lo mismo,
y una necesidad profunda de estar agarrados de la personalidad. Nos atrapa también en el qué dirán, en la opinión pública. Y eso genera mucho sufrimiento también. Como, ¿qué van a decir si no llego vestida de tal manera? ¿Qué van a decir si tomo estas decisiones? Y entonces tengo tanto miedo del qué van a decir que entonces no hago nada. No tomo la decisión que quiero tomar, o no me visto de la manera que me quiero vestir, o no me dedico a lo que me quiero dedicar realmente, porque estoy continuamente con este temor profundo de la opinión de los demás. Pues es otra de las consecuencias de estar totalmente agarrados a la máscara y a la apariencia. Por eso es tan importante que la personalidad no se convierta en máscara. Una cosa es la personalidad y otra cosa es la máscara. Y necesitamos cultivar la personalidad. Cultivar la personalidad es afinar la personalidad con la esencia. Pero cuando cultivamos la personalidad no hay máscaras. Hay una natural manera de ser. Entonces, cuando tienes una natural manera de ser, cuando estás en tu papel de ser mamá, pues eres mamá porque tienes la esencia de ser mamá. Y luego eres una mamá a tu manera también, ¿no? Y después, cuando estás en pareja, pues en esencia, eres pareja y forma parte de tu ser. Entonces no vas a ser la mamá de tu pareja, no vas a ser la maestra de tu pareja, ni el terapeuta de tu pareja, ni el médico de tu pareja, vas a ser la compañera o el compañero de tu pareja. Y vas a sacar tu esencia de ser amor, de compartir en amor. O de tener desacuerdos, que también se vale, ¿no? Tener desacuerdos con la pareja, pero desde ser pareja. Y así con todas las áreas de la vida. Y cuando estás con tus pacientes, pues no quieres ser su mamá, no quieres ser su pareja, no quieres ser su mejor amiga, quieres ser la persona que acompaña sus procesos de bienestar, de sanación y de transformación. Entonces, tenemos muchos roles y en cada uno de ellos va surgiendo la esencia, pero podemos como ir de un rol a otro rol con mucha naturalidad cuando estamos agarrados de la esencia y accionamos desde la libertad de ser, en donde no me contienen ni las marcas, ni el que dirán, ni las modas, ni la publicidad, ni el marketing. Sí, te voy a decir justo qué difícil a veces distinguir cómo en este contexto en el que muchas veces vamos todos a hacer esto porque ahora está de moda, ¿no? Incluso Ujú. hasta puedes nada más estar meditando o metido en un camino espiritual porque es una moda y, Ujú. y no tocas con la esencia o ir a, no sé, a cierto tipo de ejercicio o a cierto tipo de actividades o O no haces ejercicio, pero te pones las playeritas de la marca, ¿no? Para parecer que, ¿no? Para estar como en la moda de los que hacen mucho ejercicio. Oye, con eso de los caminos espirituales, yo conozco un montón de gente que se viste de blanco, que dice que medita, que se cuelga cuarzos, que compra inciensos incluso, pero que no tiene ningún trabajo espiritual. O sea, realmente lo hacen por pose, por moda, por quedar bien, porque a lo mejor suena bonito, ¿no? Es que yo medito, pero no hay un trabajo interno. Es el dicho este, ¿no? Que me gusta mucho, el hábito no hace al monje. ¿Y cómo podemos fortalecer en nosotros? Me imagino que también es un proceso, si has vivido muy desconectado de tu esencia, como adulto, regresar a integrar tu esencia y a reconocerla, a integrar, a reintegrar tu rareza. Ujú. eh, ¿Cómo podemos fortalecernos en eso? Mm,
y también darnos el espacio para descubrirlo, ¿no? Como qué se Sí. te ocurre que podrían ser también prácticas a recomendar a las personas. Bueno, la meditación es una buena práctica porque te va a ir llevando a ver tu esencia. Pero mira, hay prácticas bien simples, Anita, bien simples, que están en la vida cotidiana. Es como empezar a dar los primeros pasos de atreverse, así, de atreverse y de ver qué pasa. Ahorita me acordé de una paciente que tuve alguna vez que cuando iba de viaje a los pueblos y así, me decía, me encantan los morrales y las bolsas tejidas y, no, y se los compraba, pero luego iba y los guardaba y los escondía porque le daba muchísima vergüenza ir a reuniones familiares con eso, con ese tipo de bolsa, ¿no? Entonces me decía, no, es que imagínate, me decía, Marian, imagínate, yo, o sea, yo tengo que llegar a una comida familiar con una bolsa que sea Carolina Herrera o que sea no sé qué marca o tal otra marca. O sea, yo no, ya parece que voy a llegar con un morral, ¿no? Entonces, y le encantaban. Entonces, ¿cómo podemos empezar a ser coherentes con eso que nos gusta y luego congruentes? Porque también hay personas que se endeudan de una manera innecesaria por comprarse una bolsa que sale totalmente de su presupuesto, que ni en 3 meses de lo que ganen van a poder pagar una bolsa por nada más porque trae una marquita, ¿no? Cuando a lo mejor la bolsa en su costo no cuesta nada, pero trae la marca y esa marca cuesta un dineral y te hacen firmar un contrato de exclusividad y no sé qué. Y conozco gente que se endeuda por mucho tiempo con tal de traer algo en una marca que vaya con una personalidad en donde esa persona se sienta aceptado o incluido con la sociedad. Entonces, sí necesitamos tener muchísimo cuidado si queremos actuar desde la esencia. Y lo primero es la aceptación. Aceptar qué me gusta y qué no me gusta. Qué sí y qué no. ¿Qué tipo de desde los zapatos, la ropa, la manera de vestir, la manera de salir al mundo? ¿Qué sí, qué no? ¿Qué va conmigo y qué de veras no va conmigo? Primero es aceptar. Si eso es raro en mi entorno, pues dale la bienvenida a la rareza. No vayas en contra, no la quieras esconder. Dale la bienvenida. Sí, eres raro. En ese entorno sí eres raro. Y no pasa nada. No pasa nada por ser raro. Ahora, te invito a buscar a tus afines, a tus iguales, a los que son como tú. ¿Para qué? Para que puedas tener una vida más libre, que puedas tener una vida más auténtica. Entonces, apropiarse incluso de la rareza es un principio de autenticidad. Pues sí, soy rara y está bien ser rara, no pasa nada. Y hay más raros como yo. Hay otros tipos de raros, ¿no? Hay otras personas que para mí misma pueden ser raros, ¿no? Exacto. Y se me ocurre también hasta cosas tan simples como mirar en tu closet, a ver, no tengo nada rojo. Es como, a ver, me compro algo rojo para ver cómo se siente llevar otro color. Mm, Otro, a veces cuesta también atreverse a vestirse distinto diferente. o meterte en un taller que nunca has hecho. Como también hay cosas que uno puede saber qué me gusta, qué no me gusta, pero hay muchas cosas que nunca ni siquiera nos atrevemos a probar. Claro, y cuando nos atrevemos a probar experiencias diferentes, es bien bonito, porque cuando siempre estamos con las mismas experiencias y nos quedamos como en este cuadrito de pues así soy y de aquí no me salgo, que ahí estaríamos hablando ya de otras cosas, ¿verdad? Pero ya que lo trajiste, vamos a ponerlo porque es muy lindo el ejemplo. Cuando nos atrevemos a conocer cosas diferentes, a tener otro tipo de experiencias, otro tipo de aventuras, otro tipo de aprendizajes también. Es bien bonito porque
creemos que el cuadrito donde hemos vivido toda la vida es así y es todo y es el único. Y cuando empezamos a tener prácticas distintas y experiencias diferentes, ese cuadrito empieza a desenvolverse, como pierde esa forma chiquita y empieza a desenvolverse en otro tipo de figura que no sabías que también estaba ahí como muy guardada. Entonces van a salir cosas, cualidades y cosas de tu esencia que no habías visto hasta entonces. Y eso lo puedes hacer hasta que experimentas lo diferente. Qué hermosa imagen, ¿no? Es como desplegarse por cuántas áreas ni siquiera conocemos de nosotros mismos, porque no nos hemos desplegado, no hemos probado otras cosas. Así Se es. me viene a la mente un ejemplo de una persona que, o sea, su vida es únicamente su pareja, su trabajo y el fútbol. Y nada más. No le interesa nada más. Nada Ujú. más. Y a mí a veces me cuesta como decir, ¿cómo es? ¿Cómo será ser? Como me da esa curiosidad. ¿De verdad no hay ningún otro interés como de leer algo, de bailar, de ir a, no sé, de escribir, de explorar otras cosas, ¿no? Hay tantas cosas, hay tanta diversidad Claro. y nos quedamos en una pequeña cajita. Ajá. Mm, Sí, como muy contenida y la vida es abundante en sus posibilidades, abundante. Hay ujú, tanto, tanto que es diferente a mí, tanto que es desconocido, así que, pues, hay que atreverse a experimentar todo eso diferente y ver qué pasa. ujú, Algo voy a aprender, algo me va a transformar, algo bueno me va a dar, algo me va a contribuir, ver qué pasa. ujú. Muy bien. Y para ir cerrando este episodio, Marian, algo que les pudieras recomendar a los padres y madres también, para que puedan apoyar a sus hijos a abrazar esa rareza, a descubrirla, a no perder la autenticidad. Ay, sí, fíjate que, cuando ha habido conflictos así literal entre los niños que pueden ser raros y los padres que no comprenden la rareza de los niños y los niños que además sufren porque empiezan a ir a la escuela y sufren todavía más y luego los niños no quieren ir a la escuela y se la pasan llorando porque no quieren ir a la escuela y empieza ahí como todo un rollo, ¿no? O sea, es un enredo. Em, Primero es que los padres puedan quitarse las expectativas del hijo que quieren tener. Y es aprender a ver el hijo como es y como no es. Y aceptar que su hijo es como es y como no es. Y que ese es el hijo que tiene. Aceptarlo, por supuesto, implica una observación sin juicios y sin críticas. Es observar, aceptar. Y luego, Eh, así como es mi hijo o mi hija va a tener una serie de necesidades y tiene su propia manera de expresarse al mundo también. Entonces, si yo tengo un hijo o una hija que todo el tiempo está dibujando, que agarra colorcitos y que está dibuje y dibuje de manera natural, bueno, pues voy a impulsar el arte en ese hijo o esa hija y voy a ver qué pasa, ¿no? Eh, Cuando ya están en una edad escolar, es frecuente que veamos que los hijos no están en la escuela apropiada, que los padres metieron a los hijos a esa escuela porque tienen muy buen nivel de inglés, porque hablan 3 idiomas, porque es de las mejores escuelas del país y eso te da un plus y te da un renombre. Hay muchísimos padres que hacen verdaderos sacrificios económicos con tal de tener a sus hijos en las mejores escuelas del país, porque eso implica pertenecer a una élite o a un nivel socioeconómico alto, pero en casa, es como en casa no se vive ese mismo nivel socioeconómico, ¿no? O sea, imagínate, eh, niños que sí tienen un nivel socioeconómico muy alto, que están en una escuela de ese tipo,
pero que en casa, pues la casa es sencilla, el coche es sencillo, los padres tienen que trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo para poder pagar esa escolaridad, en fin. Entonces, cuando no macha o cuando no hay una coherencia entre el tipo de educación que recibo con mi realidad cotidiana, eso genera un conflicto profundísimo en los niños. Y es otro de los surgimientos de Soy Raro. ¿Por qué soy raro? Porque me voy a sentir el pobre o el que no embona porque no puede viajar de esa manera o porque no puede tener el coche o o porque sus papás no tienen el chofer o por cualquier cosa de estas, ¿no? Que suceden. Entonces, primero el hijo tiene que estar en una escuela que sea afín a lo que se vive en casa, que sea equilibrado. Y luego que se compartan los valores por una parte, pero también la esencia del niño. Que si el niño está en una escuela muy y muy así, no sé qué, pero el niño es un niño libre y el niño lo que quiere es correr y a lo mejor hay niños que desde chiquitos quieren trabajar con la tierra y quieren sembrar y hay niños que van más rápido. Una vez tuve un pacientito qué bruto, que ese niño era brillantísimo, tenía 4 años y leía perfectamente bien. Entonces, ese era un geniecito, ¿no? Entonces, pero sufría mucho en la escuela. Y lo que tuve que trabajar con los papás fue que buscaran una escuela que pudieran ir al ritmo del niño. Entonces lo pasaron a una escuela Montessori, porque en la escuela Montessori ves que se rompen un poquito los grados, ¿no? Entonces el niño podía ir más adelantado que los niños de su edad y ahí este chiquito se sintió como mucho más adaptado y mucho más feliz, además de poder investigar. El niño estaba bien chiquito, tenía 5 años, 6 años y quería ver todos los libros de animales y quería investigar de los dinosaurios y era una cosa así como increíble el chiquito. Entonces, hay una serie de desequilibrios emocionales en los niños cuando no están en la escuela apropiada para ellos. La escuela apropiada para ellos es escuela donde te levantas y quieres ir a la escuela y no puedes faltar y eres feliz en tu escuela y hay una relación armoniosa entre la escuela y la casa, pero no que haya una desarmonía ni con la esencia del niño ni con la realidad de lo que se está viviendo en casa. Ojalá hubieran más escuelas con más diversidad para la cantidad de niños tan distintos que hay, ¿no? Ay, No sí, yo creo es... que cada vez hay más, ¿no? Cada vez tenemos una educación que nos ofrece, a partir de la Segunda Guerra Mundial, fue que empezó todo este movimiento de dar educación con otras perspectivas, un poquito a fines del siglo XIX, principios del XX, con filósofos como Steinberg y con grandes educadores, ¿no? Que empezó a haber pero más o menos principios del siglo XX, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, es que empiezan a darse lineamientos dentro de la educación distinto, porque la educación está, digamos, conformada para sacar niños que sirvan para la producción, para dar resultados, para producir resultados dentro de una empresa, para producir resultados económicos. Y a este tipo de escuelas no les importa la esencia del niño, para nada, ni les importa la convivencia, ni les importan las emociones de los niños. Ellos quieren, por eso existían los cuadros de honor y las competencias en calificaciones y no sé qué, ¿no? Pero cada vez hay más escuelas preocupadas por la esencia del ser humano y que los niños puedan desarrollar su propia esencia para dar lo mejor que tienen de sí mismos a la humanidad, no necesariamente a la productividad, pero sí a la humanidad. Pues, ¿qué te puedo decir, Anita? Yo nací en una época en donde no habían llegado este tipo de escuelas a México. Yo sufrí muchísimo en la edad escolar, muchísimo. Y sí fui de estas niñas que nunca tuvo amigos, que siempre estuvo sola, porque era muy, muy, muy diferente al resto de mis compañeros. Fui muy buleada y no entendía.
No entendía ni la manera de aprender, ni la manera de enseñar, ni la convivencia, no entendía. Entonces, yo sí te puedo decir que cuando empezó a haber este tipo de escuelas distintas, en donde las escuelas podían atender a la esencia de los niños, lo agradecí muchísimo, muchísimo. Y dije, qué bueno que ya empieza a haber estas escuelas, porque si no hay este tipo de escuelas, entonces pues, lo que tienes es mucho sufrimiento en la humanidad. Pero el planeta está evolucionando, eso es un hecho. Cada vez hay más escuelas proponiendo distintos niveles de educación. Cada vez hay más padres conscientes. Cada vez hay más padres instruyéndose, haciendo transformaciones en sí mismos, entrando en procesos de sanación por su bien y por el bien de sus hijos. Entonces, yo creo que vamos bien. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Ay, qué lindo, Marian. Muchas, muchas gracias por este hermoso episodio. Gracias a todos también por escucharnos, por Sí. compartir. Espero que les haya llegado al corazón este episodio, que haya despertado su rareza y sobre todo la aceptación profunda de esa rareza. Y si todavía no la has explorado, que te den ganas de salir a Descubrir descubrirlas. quién eres. ¿Quién es ese extraño que vive aquí adentro? Así es, así es. Gracias, Marian. Gracias, Anita. Te mando un abrazo enorme y un abrazo para todos.